Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar hoy con este tema que había elegido. Tenemos dos temas. El primero va a ser MariaDB y MySQL. Sería configuración y optimización. A veces cuando nosotros instalamos MariaDB o MySQL, suelo ver que la gente instala y no le toca más nada al MySQL ni al MariaDB. Y empiezan a cargar los datos. A veces trabajan en desarrollo y a veces trabajan en producción, ¿verdad? Si uno instala con la instalación normal del MariaDB y tanto MySQL, él carga un archivo llamado my.ini y carga una configuración básica que sirve para desarrollo, pero generalmente no para producción. Más o menos llegando entre los 2 gigas y hasta 4 gigas de almacenamiento, empieza a crear problemas. A veces suele ser lento, a veces se tranca, a veces da mensaje de error y por muchos factores, ¿verdad? Eh, Cuando la configuración estándar de la instalación generalmente no ocupa todo el ancho de la memoria del computador y las configuraciones de los archivos como buffer y el buffer de, por ejemplo, de consultas, tiene un nivel muy bajo, ¿verdad? Sirve para desarrollo, para 100, 200, hasta puede ser hasta 1 millón de registros. Podría funcionar bien todavía en modo desarrollo, pero pasando ese límite ya tendríamos inconvenientes, ¿no? Entonces por eso quería tocar este punto o este tema en este caso, porque veo que mucha gente preguntan, generalmente los que están ingresando a MariaDB o MySQL, muchas veces preguntan eh, sobre el tema de errores o que le es muy lento o no le funciona bien. Y a veces es por desconocimiento nomás, ¿no? Hay dos formas de configurar. Una es usando eh, manualmente, que es decir, yo instalo el MariaDB y me voy en el archivo de MySQL, en my.ini, y cargo una plantilla, o vamos a decirle una preconfiguración que yo puedo encontrar en la nube, es decir, buscando en Google, de algunas configuraciones que ya se hicieron previamente o servidores que están trabajando, ¿verdad?, en producción. Entonces yo puedo copiar de ahí esa configuración. Estoy Ahora, esa contando. configuración, pueden utilizar su audio. Eh, Esa configuración depende mucho de la capacidad del servidor, en este caso la memoria RAM, y algunos parámetros que vamos a configurar en forma manual, ¿verdad? Y la otra opción es usando un optimizador que viene preparado para MySQL, pero también funciona para MariaDB. Lastimosamente, el repositorio de esa herramienta está hecho en PER, pero hay versiones que están ya compiladas para Windows, que no hace falta instalar todo PER y todas las librerías y ejecutar, ¿verdad? En el caso que trabajamos para ambiente Windows, ¿verdad? Para ambiente Linux, generalmente es más fácil instalar la librería y funcionaría mucho mejor en ambiente Linux, ¿verdad? Pero en ambiente Windows es un poquito complicado, ¿verdad? Pero se puede también instalar, ¿verdad? Aquí abajo puse el repositorio de eh, de la página oficial del repositorio, en este caso, donde podemos copiar y abrimos nuestro navegador y pegamos el sitio, ¿verdad? Este sería
el sitio oficial, vamos a decirle, donde están las últimas configuraciones o desarrollos, ¿verdad? Pero en la versión PER. Es decir, que tenemos que instalar, si queremos la versión Windows o en una versión de Linux, tenemos que instalar a mano, siguiendo un tutorial, ¿verdad? Cómo se instala PER. Y después los pasos que tenemos que hacer para poder ejecutar la librería, en este caso el MySQL Tuner, ¿verdad? Aquí como vemos en el ejemplo, él muestra, una vez que conectamos, aquí elige PER, que sería el lenguaje de programación, le pone el archivo original que sería mysqltuner.pl, le pasa el nombre del usuario y la contraseña de la base de datos, y él se conecta y empieza a revisar los posibles errores o configuración que le faltaría a nuestra, tanto MySQL como MariaDB. Entonces tenemos que ir mirando los valores y diciendo, por ejemplo, si ese valor que tenemos dentro de la configuración es muy alto o es muy bajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ay, le di un clic, ese no era para darle clic. Bueno, aquí ven, si ven el cursor, ¿verdad? Dice la memoria 170 M, sería gigas. El 17% de la memoria se puede usar de lo que está instalado, ¿verdad? Después dice máximo posible que se pueda usar es 338 megas, 34% de la memoria RAM. Esos serían los valores que él está dando de acuerdo a la máquina que tengamos, ¿verdad? Después, por ejemplo, aquí nos dice que los archivos temporales. Aquí, por ejemplo, si usamos MySam como tabla. Y en el caso de InnoDB, también nos da la opción que está habilitado. A veces ocurre que en algunas instalaciones no tenemos instalado, ¿verdad? ¿Quién tiene el micrófono abierto? 13, 14, 15, 16. Ahí. Bueno, continuamos. Después aquí en InnoDB nos da, por ejemplo, el tamaño del buffer, 3,91%, 320 usados de 8.192 en total, ¿verdad? Sería lo que está usando y lo que es el total del buffer, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En la versión de Linux podemos ejecutar y en el momento de ejecutar él da los valores y esos valores que él va ajustando se puede sobreescribir sobre el archivo que tenemos de configuración de MySQL, que en la versión Linux tiene otra extensión, se llama My también, pero CF, CNF parece que es su extensión, ¿verdad? En el caso de Linux, ¿verdad? En el caso de Windows es .ini, ¿verdad? My.ini. En la versión Windows él no toca la configuración, tenemos que hacer a mano, pero podemos mirar el detalle que nos da y de acuerdo a ese detalle nos vamos tocando los valores. Después aquí. Bueno, mirando la configuración o la documentación en este caso del proyecto, dice que esta versión de optimización soporta algunas eh, versiones, ¿verdad? Tanto de MySQL como MariaDB. Y aquí dice que la versión 8 parcialmente, Percona, que es también una versión paralela a MySQL 8.0, pero que es la versión de MariaDB. Después tenemos, aquí tenemos Percona, tenemos la MySQL 5.7, que también tenemos
en MariaDB, que sería la 5.7. Acá dice que las dos versiones, si tenemos estas versiones, tenía full support, que se soporta la optimización. Después tengo MariaDB 10.6, 10.5, 10.4, 10.3. Después tenemos también la Galera, que es una distribución de MariaDB. Y ¿qué tal? Estoy después estamos en MariaDB 10.1, 10.2, 10.0. Y después están las versiones más viejas de MySQL que no soporta. Y la versión dice que aquí en la parte de Windows, ¿verdad? Podemos tener, si tenemos las últimas versiones de Windows 10, ¿verdad? Podemos instalar el WSL2, que sería el subsistema de Windows, pero instalando Linux en él, ¿verdad? Un kernel de Linux. Y podíamos instalar, en ese caso para Windows, la versión Linux, ¿verdad? Y instalando encima el optimizador. Y hasta ahí. Después tenemos la guía cómo instalar, pero todo sobre la parte Linux, ¿verdad? La parte de instalación no hay prácticamente en Windows, ¿verdad? Todo es Linux, ¿verdad? Después, vamos a ver bueno, aquí tengo mi máquina virtual y dentro de mi máquina virtual tengo la versión de MariaDB. Aquí le puedo dar versión, tengo la 6.4, ¿verdad? Hasta ahí soporta la optimización, así que no es que no se pueda optimizar, ¿verdad? Que el software hasta ahí lee, ¿verdad? Porque hasta ahí se puede optimizar. Si tengo una versión más nueva, lo que yo podría hacer es tener un servidor paralelo eh, de esa misma versión, pero uno compatible, que es la versión 6.4, por decirte, y hacerla toda la optimización y teniendo esos valores puedo copiarlo a la versión más nueva en forma manual, ¿verdad? Pero ya me va a ahorrar el trabajo de mirar todos los valores y ajustar los valores a la nueva versión, ¿no? Aquí bajé la versión que es para Windows, que ya compilaron en un punto exe. Entonces yo ahí ejecuto, le digo mi servidor, ¿verdad? Puede ser remoto, puede ser local. Le digo el puerto, el usuario y la contraseña que tiene. Y ahí me empieza a revisar todos los valores, ¿verdad? Que yo tendría en mi base de datos para configurar. Algunas cosas también, y lo que están marcando en X es para mirarlo y ver si se adapta a nuestra necesidad o no, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la, el engine, que sería ISAM, ¿verdad? No tengo configurado en mi MariaDB, así que es una versión ya un poco, el engine es un poquito más vieja, ¿verdad? Entonces no hace falta instalarlo, ¿verdad? En este caso sí tengo el InmoDB, sí tengo instalado, y aquí me da unos valores, ¿verdad? Ahora, estos valores hay que esperar. Aquí, por ejemplo, me dice que encuentra un error de seguridad, que mi usuario mariadb.sys en localhost no tiene contraseña, ¿verdad? Así te puede indicar a veces también los usuarios que no tengan contraseña o algún error que está catalogado en su repositorio que podría tener error de seguridad, ¿verdad?
Después aquí, por ejemplo, estos valores a veces están muy bajos y lo que hay que hacer es usar por lo menos 24 horas el servidor, empezar a hacer movimientos, pruebas, etcétera. Como este es un servidor que yo instalé ahora mismo, no tiene muchos datos, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es alimenta de esos datos. Si usamos 10 días, 15 días, un mes, allá tendríamos unos valores mucho mayores, ¿verdad? Y ahí podría funcionar, tiene mucho script, el MySQL Tuner, que empieza a detectar, según esos valores que yo tengo almacenados, me empieza a indicar si esto voy a subir, esto voy a bajar, esto está muy alto, esto hay que subir más, de acuerdo a las transacciones que usted tenga, ¿verdad? Dice, usted tiene tantas consultas de SQL y el buffer de SQL es muy bajo. Ahí entonces él te va indicando y te dice que tenés que aumentarlo, ¿verdad? Entonces, te da un panorama más o menos de qué es lo que uno puede ir tocando, ¿verdad? Ahora, como había mostrado también en, en el tema de replicación, cuando uno instala, yo tengo más o menos una plantilla, vamos a decirle, lo que yo puedo tocar ya en mi servidor y generalmente estos valores ya funcionaría para mi servidor, ¿verdad? Después hay que tocar algunas cositas, hay que mirar toda la documentación de la versión que uno tenga, ¿verdad? Y hay repositorios, hay documentaciones de cómo mejorar, inclusive ver lo que significa cada uno de estos valores y qué es lo que hace estos valores, ¿verdad? Cuál es el valor por defecto y cuál es el valor que se puede ir aumentando y cuánto se puede aumentar y dónde aumentar, ¿verdad? O en qué caso aumentar, ¿verdad? No podíamos abarcar todo en poco tiempo, pero ya les muestro cómo podían hacer y trabajar sobre esa documentación y para ir mejorando la optimización de MySQL o MariaDB, ¿verdad? Esto es un autoaprendizaje, ¿verdad? No hay una receta única y varía mucho del servidor que uno tenga y los valores que uno va manejando, ¿verdad? Pero tenemos por lo menos una base, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, voy a aterrizar esta parte que sería la parte de replicación, que en este caso no vamos a usar. Y todos estos valores no usamos porque todo es replicación, ¿verdad? Después, lo que hay que tener en este caso cuando usamos ImoDB, que la mayoría están usando porque son para tablas transaccionales, para hacer transacciones. Entonces, este valor es lo que importaría o es de suma importancia ponerle un valor. Quiere decir que el ImoDB buffer, ¿verdad? Generalmente tiene que ser aproximado el 70% de la memoria disponible que uno tenga en su servidor. Entonces, el 70% voy calculando cuánto memoria disponible tengo, de ese calculo el 70%, y aquí le voy a colocar el valor que me da o que me arroja, ¿verdad? En este caso, ¿no? Después también tengo las claves, ¿verdad? Que generalmente viene un valor un poquito más chico. Entonces yo le coloco 10 megas. El tema de los caracteres, ¿verdad? Para nosotros español, acento. Y después tenemos aquí también esto. Tenemos por cada tabla tenemos un caché, que sería un provisorio, vamos a decirlo. Después tenemos el real buffer, y estos valores vienen, algunos son estándar y algunos yo ya le modifiqué, ¿verdad? Le aumenté un poquito más. A medida que nosotros vemos que está un poco más lento o vemos alguna cosa rara en nuestro servidor, eh, cuando uno ve estos valores, de repente hay que mirar la documentación de cada uno de ellos, ¿verdad? Y tener en cuenta para qué sirve y en qué caso se usa, ¿verdad? Después, otro valor muy recomendado que serían
para los que están iniciando en la parte de, tanto en desarrollo y están usando muchos datos, y en la parte de producción también, este valor. Este valor generalmente viene muy bajo. Y esto lo que hace es la capacidad de paquete que puede estar recibiendo el MySQL o MariaDB al momento de enviar los inserts. A veces nosotros queremos cargar una copia de seguridad de un archivo .sql y le estamos enviando la tabla que estamos haciendo respaldo. Tienen, por decirte un ejemplo, 1.800.000 registros, y eso estamos enviando de una sola vez, estamos enviando a nuestro servidor en forma continua. Entonces, cuando más datos estamos enviando, a veces tenemos que aumentar este valor. Ahora está en 32 megas. Si de repente este valor va a ser poco para para lo que vamos a recibir, estamos recibiendo, no sé, 1.000.000 de datos, o 300.000 o 400.000 en tiempo real. Entonces tenemos que ir aumentando. Podemos aumentar 64, 128, y de acuerdo de nuestro, siempre de nuestro también la capacidad que tenga nuestra máquina, ¿verdad? No podemos tener un valor muy chico ni tampoco un valor muy alto, ¿no? Después también tenemos el tema de conexiones. En este caso va a recibir 100 conexiones como máximo de conexiones entrantes, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? Y acá sería también la misma configuración. Hay en dos partes suele estar, ¿verdad? Este sería cuando hace drum, que sería cuando se hace un volcado de un archivo a MySQL. Y esto sería cuando estoy trabajando ya en forma, vamos a decirle, con los clientes que van enviando constantemente SQL, ¿verdad? Tanto como consulta como insert, ¿verdad? Entonces, cuando el valor es muy chico, a veces se satura, o si no es muy lento, ¿verdad? Entonces, hay que ir aumentándole de acuerdo a nuestro historial, vamos a decirle, ¿verdad? Si tenemos un historial donde hay un pico muy alto, entonces tenemos que ir aumentándolo, ¿no? Lo que hacemos es copiamos, en este caso, la configuración, y vamos a darle con copiar. Y lo que usamos Windows, en este caso, tenemos que entrar en servicios, aquí, aquí creo que es servicios, pero voy a cerrar este, cierro este. Aquí cierro esto. Bueno, aquí le doy servicios. Busco el servicio. En este caso tengo mi servicio se llama DB María 10.6 sería en este caso, y tengo activo, ¿verdad? Entonces tengo que detener. Generalmente tengo que darle botón derecho en propiedades, y aquí me indica dónde está instalado mi MariaDB, ¿verdad? O MySQL. Si hacen una instalación, normalmente va a estar dentro de Program File, pero en este caso, como es un portable que estoy usando, está en un directorio, ¿verdad? Portable. Entonces me tengo que ir en esa carpeta. Entonces aquí me voy aquí en C, me voy en MariaDB portable, me voy en data,
Y aquí en data tengo el archivo, el original que estoy ejecutando, ¿verdad? Ahora mismo. Entonces, lo ideal sería hacer una copia. Puedo renombrar. Tiene que parar el servicio para que puedan renombrar. Y en este caso puedo crear un archivo nuevo. Mi.ini. Voy a editar ese archivo y voy a pegar mi configuración que yo tengo como defecto, ¿verdad? Ahora, lo que cuando pegan la configuración tienen que mirar si el archivo está corriendo y qué versión de MariaDB están usando o de MySQL. En este caso aquí, y creo que aquí también hay otra dirección que hay que ajustar de acuerdo a la versión que ustedes tengan, ¿verdad? O la carpeta donde tengan, ¿verdad? Se instalaron, va a estar dentro del program file y dentro de la carpeta que instalaron y según la versión que tenga, ¿verdad? Puede ser la versión 6 o puede ser la versión 7, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que tengan, ¿verdad? Una vez que tengan esto, le guardan, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso tengo que modificar en data. Acá, entonces tengo que modificar ahí. Y también abajo. Voy a grabar. Y una vez que grabe, puedo iniciar servicio, ¿verdad? Si todo va bien y los valores que pusieron no es muy alto para la máquina, va a funcionar el equipo normalmente, otra vez, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando uno de los valores ponemos muy alto, a veces ese valor no le va o no le alcanza a la máquina que tenemos y da un error en el servicio. Entonces, generalmente, entonces tenemos que ir bajándole el valor y probar. Bajando el valor, ya una vez que ejecute, quiere decir que ese valor es lo que, hasta ahí más o menos es lo que aguanta el equipo para esa configuración. Por ejemplo, si yo detengo esto y voy a cambiar un valor, en este caso le voy a poner, yo tengo 70%, vamos a ponerle que tengo, vamos a ponerle 8 GB RAM, ¿verdad? Guardar. Funcionó. Vamos a poner eh, vamos a poner un poquito más alto. Vamos a poner 16. Guardar. Puede ocurrir con este valor o con cualquier otro valor, ¿verdad? No solamente este valor, ¿verdad? Entonces siempre tienen que manejar una copia y ir probando la configuración si le va al equipo, ¿verdad? De acuerdo a ustedes lo que les parece que va a funcionar, ¿verdad? Así que el valor que va a tener aguantar esa máquina, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya ocurrió, ¿verdad? Lo que queríamos que ocurra. Dice que el servicio no pudo ejecutarse, ¿verdad? Generalmente cuando el servicio no se ejecuta dentro de la carpeta de data, queda un registro, que sería este. Este registro yo puedo borrar en este caso y al ejecutar de nuevo, él me va a crear de nuevo ese archivo, ¿no?
Ahí. Y en ese archivo voy a mirar qué me está dando. Aquí me da los valores. En este caso, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y empieza a partir de aquí, ya dio error, ¿verdad? Y cada, como dije, cada caso y cada máquina es diferente. Entonces, de acuerdo al error que le da, van preguntando a mucha gente que maneja MySQL o MariaDB, o se van usando el famoso Google para tratar de buscar el error que le está dando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, dice que no puede ya colocar ese bloque de memoria en el buffer, dice, ¿verdad? Quiere decir que le está faltando ya no, él quiere colocar ese valor, pero ya no tiene disponible memoria. Lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a buscar si podemos encontrar una documentación de ese valor. Vamos a ver aquí. Y a partir de ahí ya se encadena otros valores, ¿verdad? Que si falla uno, empieza a fallar todo, ¿verdad? Como efecto dominó, vamos a decirlo, ¿verdad? Dice, acá está el error. Dice, añadir, ¿cómo se resuelve este error? Dice, añadir más memoria a la máquina, añadiendo físicamente RAM o incrementando la memoria del IPversor. Quiere decir que si estamos usando una máquina física o una máquina virtualizada, lo que dice que el error se resuelve con ese valor que tenemos, es aumentarle la memoria para poder tener. Aquí ya muestra también otros valores, ¿verdad? Entonces que yo tengo, vamos a decirle, en esta máquina, que es una máquina virtualizada, vamos a ver cuánto de RAM tengo. Serían sistema, información, sistema. También en el panel de cosas puedo saber también. En el administrador de tareas. En este caso, 4 GB RAM tengo disponible, ¿verdad? Entonces, ese valor que yo tenía de 3 es más o menos el valor que puedo llegar a tener, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar. Y lo que voy a hacer es volver a editar ese mi archivo. Aquí puedo borrar el archivo de error. Edito mi archivo y le bajo. Viene y le dice a la muchacha, ¿y usted qué es abogado? Digital. Ahí. Voy a volver a grabar. Y inicio mi MariaDB. Allá inició. Y ahí ya no me dio prácticamente, me dio un archivo de error, pero vamos a ver qué dice ahí. Ahí ya no, casi no hay error. Ahí me dice que inició, hizo todo bien. Prácticamente no hay errores, ¿verdad? Y ahí ya tendría que funcionar nuestro MySQL o MariaDB de acuerdo a la configuración de nuestra máquina que tengamos, ¿verdad? Aquí voy a mostrar otro que tenía apuntes de... Bueno, aquí serían más o menos los pasos que hay que hacer para poder automatizar o mejorar el rendimiento de nuestro MySQL o MariaDB. En este caso tenemos las tres versiones, la versión MariaDB, la versión MySQL y la versión de Percona, que es la misma cosa de MariaDB, pero la versión paga, con la versión que tiene licencia ahora.
Y esta versión Percona tiene también la versión libre y la versión paga, en este caso. Después, primero dice leer la documentación. Así que si tenemos MySQL o MariaDB, tenemos que leer la documentación lo más posible que podamos, ¿verdad? Conocer la herramienta, tratar de informarnos, hacer cursos y tratar de mejorar cada día más, ¿verdad? La segunda es también saber el tema de configuraciones, ¿verdad? Como dije, mirar otros servidores, ver la experiencia de otras personas, qué tipo de equipo usa, qué tipo de memoria usa, si le sirve, si es rápida o es lenta, ¿no? Y el tema de buenas prácticas, ¿verdad? Tanto también hay en MariaDB o MySQL, y ahí enfoca el tema de, por ejemplo, que muchas veces estamos migrando nuestras aplicaciones de Visual Force Pro a MariaDB o MySQL. Lo que hacemos es volcar nuestras tablas y nuestro registro a MariaDB. No está mal, pero tendríamos que sanar esas buenas prácticas eh, que ya no funciona el MariaDB o MySQL, ya no funciona como un DBF. Ya tenemos que sacar de nuestra cabeza que el DBF ya no es como MariaDB ni MySQL, trabaja totalmente de otra forma. Entonces, tratar de ver las buenas prácticas que ya se hace en MariaDB o MySQL y abandonar lo que ya hacemos en DBF. Por ejemplo, en DBF a veces tenemos la mala práctica de poder los ID poder repetir. En caso que por defecto en MariaDB o MySQL viene los ID, te bloquea o te da un error cuando está ingresando o tratando de poner eh, un ID que ya existe, ¿verdad? En este caso, si cuando uno define la tabla, hay un campo que define el PK, que sería el ID, el índice en este caso, ¿verdad? Vamos a ver un poco. SQL, aquí, aquí pueden usar cualquier manejador de base de datos, ¿verdad? Que sería, si les gusta MySQL, SQL Join, está el otro que de MariaDB, está Navicat, cualquier otro manejador de base de datos que sea la preferencia de usted, ¿verdad? No hay uno ni mejor ni peor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando yo voy a crear una base de datos de prueba, y voy a crear una tabla, aquí me pide el nombre, por ejemplo, cliente, y aquí, por ejemplo, le puedo poner ID cliente, ¿verdad? Me pide más o menos muy parecido a lo que es DBF, ya con lo que estamos acostumbrados nosotros. Nos pide el tipo de datos, ¿verdad? La longitud, en este caso, el valor de efecto que va a tener. Por ejemplo, si nosotros dejamos en blanco, automáticamente lo que le pongamos acá en default, él va a tener como valor principal. Cuando se crea un registro, ese valor ya le coloca por defecto, ¿verdad? Y aquí está el PK que nosotros deberíamos, como decir, de buena práctica, tener la tabla, en este caso, y marcar que vamos a decir, vamos a ponerle aquí, podemos poner incremental de 10. Y aquí le decimos auto incremental. Hasta aquí más o menos sería lo básico que ya podemos tener dentro de una tabla. Le estamos diciendo que vamos a tener como clave primaria el ID cliente, que no puede ser nulo, ¿verdad? Y que va a ser auto incremental, ¿verdad? En este caso,
en nuestro campo va a ser autoincremental. Y después ya tenemos algunas que tenemos, por ejemplo, si va a rellenar con ceros. La pregunta sí o no, si va a tener actualización, ¿verdad? Auto, por ejemplo, este sería como un temporizador que sí que se dispara, ¿verdad? Y en este caso sería las buenas prácticas definir siempre nuestro índice, ¿verdad? Nuestro ID, ¿verdad? Cuando migramos de DBF a MariaDB o MySQL, y nuestro DBF estaba bien estructurado, tenemos marcado los índices, este índice va a estar marcado cuando pasemos de DBF a MariaDB o MySQL, va a estar marcado. Ya opcionalmente podría estar marcado nulos, que no acepte nulos, y en el caso que podría tener el auto incremental. No podía traer ya de esta forma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestro DBF ya está luego mal, o ya no cumplimos las reglas básicas de lo que es DBF, y pasamos así como está en MariaDB o MySQL, y esto viene desmarcado. Y nosotros le volvemos a grabar sin tener en cuenta este valor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando no marquemos este valor? Él va a poder aceptar dos índices iguales. Si tenemos 20, va a poder aceptar el número 20 como índice, porque él va a dejar de controlar este PK. Y que podía ocurrir, ¿verdad? Alguien que está migrando y no tiene mucho conocimiento, podía estar migrando sus datos, pero está desmarcado este valor, ¿verdad? Y en un momento dado podía tener inconvenientes, ¿verdad? También ocurre cuando queremos, por ejemplo, tenemos marcado así, ¿verdad? La idea fuera Sí. el otro que está del Bueno, un poco muy interesante, pero tranquilo. Va a estar grabado en YouTube después. Cuando termine la grabación va a estar grabado y entonces podés consultar mi canal de YouTube. Bueno, vamos a continuar. También ocurre cuando queremos, cuando estamos insertando, ¿verdad? Los registros y tenemos marcado los datos que estamos recibiendo nosotros. Puede ser de una DBF, puede ser un Excel o lo que fuere, ¿verdad? Pero esos datos no están controlados o hay un error, en este caso de un índice repetido. Automáticamente cuando estamos cargando los datos, si si está marcada esta opción, automáticamente nos va a dar error y nos va a cancelar eh, nuestra inserción, ¿verdad? En este caso. Otra cosa también que veo que suelen hacer es eh, hacer una interfaz entre un DBF y un MySQL o MariaDB. Quiere decir que lo que yo grabo, estoy grabando en DBF y lo paso a MySQL. Entonces constantemente estoy grabando en DBF, pasando a MySQL, grabando en DBF, pasando en SQL. Esto sería un parche, no sería lo correcto, porque MySQL o MariaDB no trabajan así. Lo correcto sería migrar completamente a MariaDB o MySQL y olvidarse ya de lo DBF. Sería la forma correcta. La segunda, lo que hay que tener en cuenta también, la normalización de los datos. Cuando yo estoy migrando una base de datos, tengo que empezar a ver cuáles, o normalizar mi base de datos y ver los errores que yo pueda tener y la duplicación de datos que yo pueda tener por los excesos de información. Y en este caso es la normalización, ¿verdad? Yo puedo tener un error en DBF, pero ese error no puedo volver a cometer en MySQL o MariaDB o cualquier otro motor de base de datos. Porque teniendo ese error, llevando DBF al MySQL, lo que estoy haciendo es, en muchas consultas, puede ser muy lenta la consulta. ¿Por qué? Porque lo está buscando una mala configuración
En este caso de una tabla que ya tengo ya esa información y estoy buscando otra vez esa misma información en otra tabla, ¿verdad? Entonces eso le podía hacer lento a mi base de datos, ¿verdad? Y, y eso sería más o menos las recomendaciones, ¿verdad? Después tengo el tercero. Tenemos que analizar los datos constantemente dentro de 3 meses, 24 horas, 2 días, 3 días, 4 días. Tenemos varias herramientas. En este caso no vamos a tocar aquí, pero aquí le dejo los nombres de varias herramientas que hacen el monitoreo de los datos que están circulando entre el servidor y los clientes que están conectados. Entonces aquí tengo, por ejemplo, Sabrix, que es una herramienta open source que sirve para monitorear, ¿verdad? Después tengo también Prometheus, no sé, algo así. También es muy famoso en internet, ¿verdad? El propio Percona, que es de MariaDB, tiene una herramienta que es para monitorear. Y hay uno también que es muy famoso en internet que se llama Nagios, ¿verdad? Eh, Muchos de estos pueden funcionar solamente en servidores Linux y otros servidores pueden funcionar en servidores Windows, ¿verdad? En la versión paga de MySQL, entre las herramientas también existen, creo que dos herramientas que hacen monitoreo o sí, monitoreo y hace de la base de datos, pero esas herramientas no son gratuitas, porque viene incorporado dentro de la versión paga de MySQL. Entonces, de que existe la herramienta, existen las herramientas, ¿verdad? Y podía existir mucho más de que esto, ¿verdad? Estos son los más conocidos. En Internet uno puede buscar varias herramientas que le permita poder tener el tráfico que hay entre nuestro servidor y nuestro MariaDB, ¿verdad? Entre los clientes, ¿verdad? Después tenemos en Internet el 5, en este caso tenemos script. Los scripts serían más para el ambiente Linux, ¿verdad? Que tenemos, son sentencias que podemos correr dentro del servidor y sirve a veces para optimizar o también para probar nuestro servidor. Hay miles y miles por internet, podemos empezar a mirar tanto documentaciones, gente que tiene experiencia, ofrece herramientas, ¿verdad? Que permite que yo pueda a través de un script pueda optimizar mi base de datos o hacerle pruebas a mi base de datos, ¿verdad? Si tienes tu micrófono abierto. Ahí. Después tenemos el sexto. En vez de modificar como estamos viendo en forma manual, podemos usar MySQL Tuner, ¿verdad? Para empezar a tener un historial y empezar a modificar esos valores a mano, ¿verdad? Como dije, la versión Linux tiene la versión, se puede modificar, él permite modificar ya los valores al servidor, pero en la versión Windows no tiene no le pusieron esa característica, ¿verdad? Después, en el séptimo, cuando tengamos todos los valores y podemos probar esos valores, modificamos nuestro archivo ini, ¿verdad? Y luego en el octavo puesto, vamos a decirle, guardamos los cambios, previamente hacemos una copia de ese archivo ini y ejecutamos en el servicio, ¿verdad? Y ahí, como mostré hace rato, puede correr nuestras modificaciones o puede tener algún error. Por eso hay que ver cada caso por cada máquina. No hay una receta mágica para todo el mundo, ¿verdad? Cada uno tiene que mirar su configuración de máquina, qué servidor tiene, qué procesador tiene,
qué potencia tiene y qué memoria tiene y qué, qué carga tiene el servidor va a tener. Si tiene muchos usuarios, si va a tener pocos usuarios, etcétera, ¿no? Bueno, y hasta aquí creo que la parte de MySQL, si hay una pregunta de repente. Dale, dale, adelante, va bien. Bueno, voy a